Y atención, información urgente, nos vamos con la imagen en vivo al Vaticano porque sí, hay humo blanco, hay fumata blanca, hay papa. Ahí está la imagen que conmueve a todos los fieles, a toda la comunidad de católicos y a la multitud que está justamente allí en la plaza de San Pedro. Había un rum hace algunos minutos, sin poder confirmarlo, por eso les decíamos antes de irnos a la pausa, que bueno, atención, Y bueno, sí, hubo fumata blanca, que es la única fumata que podía haber en estas circunstancias entre una votación y la otra. Y se dio en este momento, a las 13:08, 13:07 hora de la República Argentina, llegó el momento de la fumata blanca. ¿Cuánto habrá que esperar para conocer el nombre del nuevo pontífice si nos guiamos por los últimos 3 papados? Entre 50 y 57 minutos. Exactamente, este es el momento en que mediante las cenizas y la quema de los votos, los cardenales dan a conocer que hay un elegido y nos toca decir en el noticiero de la televisión pública, Habemus Papam. Siguen las campanas y suenan en la Capilla Sixtina, en el Vaticano y en San Pedro, lo escuchamos. La noticia recorre el mundo, es tapa de todos los portales, la mirada puesta en el Vaticano, el humo blanco que alguna vez nos sorprendió ascendiendo a lo más alto del obispado de Roma, hacia lo más alto de la fe de 1.300 millones de católicos, a un tal Francisco, a un tal Bergoglio, a un tal Jorge, hoy traslada al trono de Roma a un nuevo hombre que dirigirá los destinos de la Iglesia Católica. ¿Será italiano? ¿Será estadounidense? ¿Será de Indonesia? Hay 4 argentinos que también llevaron su voto y que son papabres, no están entre los favoritos, claro está. En un ratito tendremos más precisiones, en un ratito sabremos quién es el nuevo hombre que se sentará en el obispado de Roma. La imagen es de júbilo. Se ve a la gente celebrar, se ven banderas de todos los países, de los fieles que han llegado allí hasta la Basílica de San Pedro para poder presenciar este momento como poco histórico, porque está siendo en instantes nada más proclamado el nuevo sumo pontífice. Y miren esa imagen, no para de salir la fumata blanca, Habemus Papam. En la tercera votación, finalmente, se ha decidido... Bueno, la tercera es la vencida más que nunca, ¿no? La tercera es la vencida más que nunca, y en esta tercera votación los cardenales 133 han logrado tener un acuerdo. Por 89 votos hay un papa y en instantes nada más será proclamado allí en el balcón principal de la Basílica de San Pedro, en donde conoceremos cómo se autodenominará este nuevo sumo pontífice, en donde podremos saber, de acuerdo a su historial y a su desempeño, cuál será el papado que llevará adelante, o al menos las principales líneas de lo que cree, considera que debe representar la Iglesia Católica ante el mundo en este momento. Bueno, a ver, ¿cuánto pasa? ¿Cuánto tiempo pasa? Te decíamos algunos datos, no es una ciencia exacta, no es matemático, es simplemente recoger lo que la historia nos ha dejado en estos últimos años, en las últimas décadas, para tener un promedio aproximadamente. Por ejemplo, en 1978 la fumata blanca que anunció a Juan Pablo II, que después estaría 27 años al frente de la Iglesia de Roma, apareció a las 18:18 y el Habemus Papam se oyó 57 minutos después. En 2005, la elección de Benedicto XVI tomó 50 minutos desde la fumata, a pesar de una señal inicial que fue confusa.
En 2013, inolvidable, todos sabemos, nos imaginamos, nos acordamos qué estábamos haciendo cuando nos enteramos que aquel Jorge Bergoglio se transformaba en Francisco, aquel cura argentino se transformaba en Papa. Fueron 66 minutos después de verse la fumata blanca bajo la lluvia romana, marcando un momento histórico. Por eso decimos que este tiempo de aceptación, este tiempo entre que el mundo mira esa chimenea que lanzó humo blanco después de que en la jornada de ayer y en la mañana de hoy lanzara humo negro, se pusieron de acuerdo los 133 y a partir de este momento sabremos en el lapso aproximadamente de una hora quién es el nuevo jefe de la Iglesia Católica. Qué momento para el mundo, qué momento para la comunidad católica allí en el Vaticano. Esta es la imagen hace aproximadamente, ¿cuánto? 5 o 6 minutos, que no deja de salir la fumata blanca por esa chimenea emplazada allí en la Capilla Sixtina, y esto significa que el mundo tiene un nuevo Papa. Habemus Papam. En la cuarta votación, finalmente los purpurados llegaron a un acuerdo y con 89 votos hay un sucesor del Papa Francisco. Vamos a entrar ahora en el terreno de las especulaciones, porque todavía no sabemos, pero no sale, o sí, de estos nombres que te vamos a dar ahora, porque puede haber un tapado, lo fue Bergoglio en su momento también, pero vamos a repasar algunos nombres de los más importantes. Matteo Maria Zuppi, 69 años, que tiene edad ideal. Edad ideal, entre 69, 70, 61. No quieren un papa joven porque no quieren otra vez una historia como la de Juan Pablo II, tener 27 años, un mismo jefe de la Iglesia Católica. Por eso, aunque te parezca mentira, este dato se tiene en cuenta. Se quiere un papado que no transcurra más de 15 años. Zuppi es uno. Bueno, bien. Pietro Parolin, bueno, italiano. Ese es el gran candidato. ¿Y por qué lo es? Primero porque es italiano. 70 años. 70 años. Segundo, porque sigue los mandatos de Francisco en buena medida. Tercero, porque tiene un arraigo muy importante con la curia romana y todo lo que significaba eso, pero además una comunicación directa y muy fluida con los 33, 34, 35 obispos de Sudamérica. Estuvo durante muchos años en México. Bien. ¿Qué le juega en contra? ¿Qué? Que en la historia de los papados solamente hubo 2 secretarios del Estado Vaticano, que es el cargo que ocupaba durante el papado de Francisco, que ascendieron al trono de Roma. Es decir, normalmente aquellos que ya cumplieron una función política dentro del Vaticano tan importante como la de ser el segundo del Papa en gestión, no ascienden al trono. Hubo 2 veces donde sí sucedió. ¿Será esta vez también la tercera? Ya que estamos en el 2 sin 3, bueno, Italia, hablamos, ¿no? Exactamente. Recién hablábamos de Pietro Parolin, sí, uno de los candidatos. Aún no hay nombre, atentos. Sé que la expectativa y la alegría, miren qué linda esa imagen, realmente es imponente, pero el nombre aún no está. No está. Seguimos hablando. Dale. A ver, Luis Antonio Tagle. 6-7. Filipino. 6-7, raro, Joven. Raro sería que eligen un filipino. ¿Por qué? Bueno, como raro era que elijan un argentino, pero en su momento. Sucedió. Pero sucedió, raro. ¿Qué tendría a favor? Muchas cosas. Entre ellas, una iglesia católica que se derrumba en fieles en los escenarios tradicionales, en las postales de siempre, principalmente en Europa, principalmente en algunos puntos de América Latina también. Tiene un crecimiento exponencial de fieles en destinos exóticos como es Indonesia, como es el sudeste asiático. Y ahí aparece la figura de Tagle como uno de los principales autores hegemónicos de este crecimiento, un mimado de Francisco. Bien, seguimos con los nombres. A ver, tengamos en cuenta que de todos los cardenales, la gran mayoría han sido nombrados por Francisco. Vamos con este. Sí, antes déjame que te diga un dato. Decime. A ver si será un dato que nos permita tener una presunción respecto a Pietro Parolin, que es como la figurita cantada, ¿no? Ayer el decano de los cardenales, antes de que se iniciara la misa previa para el ingreso a lo que era el primer cónclave, lo felicitó y le dijo: te felicito por partida doble. El mundo tomó esa frase como un síntoma, un símbolo
anticipatorio de que, bueno, había en buena medida una predilección hacia este cura romano. Habrá que ver si en definitiva esto se cumple o no, pero no deja de ser ahora, con el humo blanco trascendiendo las chimeneas del Vaticano, un dato a tener en cuenta. Dentro de un rato, cuando sepamos el nombre, quizás sea simplemente una anécdota. Si es elegido Papa, habrá sido un dato paradigmático 24 horas antes. Bien, continuamos con la información y con los posibles nombres. A ver, Robert Francis Prevost, 69 años. También, ¿ves? Fíjate, todos tienen el número que quiere la Iglesia. Es de Estados Unidos, pasó tiempo en Perú. Es de los mimados de Francisco también, un nombre que ha resonado bastante en estos últimos días. Sí, estamos hablando de... Robert Francis Prevost. Es el cura, es el obispo, el cardenal norteamericano. Exactamente. Atención, este apareció entre los favoritos en las últimas 24 horas. Y acá hay un dato fundamental. Los 35 cardenales que representan a Latinoamérica. Bien. No son, a la hora de la sucesión, no es un número más. Por más que sea un número menor, más allá de que sea un número menor, tienen un ascendente, dado que el último papa fue Francisco, muy importante. Bien, hace rato ya la gente, los fieles, ante la expectativa, se congregaban en la Catedral Metropolitana. Por un segundo nos venimos aquí a Buenos Aires para ver cómo está la situación allí. Laura, te escuchamos. Mira, la Catedral de Buenos Aires se enteró por nosotros, por la televisión pública, que había papa, que la fumata blanca ya había comenzado a fluir. Los estaban escuchando ustedes. Bueno, tenemos papa, tenemos que saber el nombre. ¡Habemos papa! ¡Habemos papa! En el Día de la Virgen de Luján, Yo dije que era una señal, ¿eh? la Virgen nos regala un nuevo papa para todo el mundo. ¿Qué se siente? Bien emocionadas. Estamos emocionadas. Están en directo del Vaticano y ustedes. Es como que uno siente esa emoción. Y yo decía que nos mande un buen pastor. Justo la homilía del próximo domingo es del buen pastor. Y bueno... Él dice que son señales que se podrían llegar a esperanzar, ¿uno? ¿Con algún tipo de continuidad? Está la oración y el Espíritu Santo está con nosotros. Espero que sí. Y Jesús hizo lo que quiso. ¿Usted cómo lo sintió? Estoy feliz, pero como joven de acá de ¿Qué te parece si mostramos de paso la imagen de la Virgen de Luján con la Virgen de Desatanudos, que es la Virgen que Jorge Bergoglio trajo aquí a la República Argentina y luego el Papa Francisco llevó al Vaticano allá a Santa Marta? Claro, es así, el Papa Francisco lo llevó allá a Santa Marta y bueno. Recién te vi saltar cuando escuchaste que dijimos fumata blanca, fumata blanca. Sí, la verdad me pone contento. ¿Te gustaría dar algún nombre o te gustaría mejor dar un perfil? Me gustaría que el que sea Papa ahora, el que fue elegido Papa, sea un italiano. Que sea uno de los dos italianos. Claro, creo que Paulino. ¿Qué sería lo importante como para seguir en materia de escala de valores? No, que sea los caminos como los tenía el Papa Francisco y bueno, que venga a visitarnos y que yo como joven de acá de Argentina, si no diga que hagamos lío, obvio nosotros en este momento estamos haciendo lío porque estamos contentos, felices de que tenemos papa. Y esperando saber el nombre. Vamos a ver a las personas que entran acá y se abrazan. ¿Feliz, señora? Tenemos papa. Esperemos el nombre. El Espíritu Santo va a mandar un papa bueno. Como decía ¿Qué puso, qué intención allí en la cajita? yo, intenciones de trabajo por un trámite que está haciendo mi hijo en España y salud para todo. Que el papa sea como. Que el Papa sea, que siga la dirección que tenía el Papa Francisco. Gracias a todos. Me quedo con esta imagen. Humilde, sencillo, que sea con olor a oveja y que sigamos en esta iglesia en salida, iglesia en comunión, salir a la calle, no nos quedemos encerrados en nuestros templos. Gracias chicas, gracias. Me quedo con la imagen de la Virgen, con la imagen del manto celeste y blanco, nuestra patrona de la República Argentina. Gracias, Laura. Muchísimas gracias por esta información. Estamos trabajando en vivo allí en la catedral y estamos viendo en vivo las imágenes frente a la Basílica de San Pedro. Miren la cantidad de fieles que llegan
con las banderas de los países que los representan. Allí veíamos una bandera de Brasil, también hace un ratito vimos una de Chile, banderas de todo el mundo, porque allí se congrega una multitud que probablemente a medida que pasen los minutos se agrande y se agrande, porque claro, es una noticia más que feliz para toda la comunidad católica y para el mundo entero, que finalmente ya hay un papa. Decano cardenalicio es el título de quien tiene el honor, dentro de lo que significa, imagínense, la Grey Católica, anunciar al nuevo obispo. Hay quienes hablan del sucesor de San Pedro. Bueno, en estos días mucho más modernos se habla del sucesor del anterior papa. Claro. En este caso, Francisco fue el sucesor del papa emérito en su momento, que fue Ratzinger, y Ratzinger fue el sucesor de Juan Pablo II. Todos son sucesores del primer trono de la Iglesia, que fue de Pedro, el primer papa, ¿no? Como designado por Jesucristo todavía en vida. Tengamos en cuenta que en instantes nada más vamos a conocer la cara del nuevo papa, vamos a saber cómo se va a nombrar a sí mismo, y pensemos lo que está sucediendo en el interior de la Capilla Sixtina en este momento, porque claro, la noticia primero se celebra entre los 133 y ya comienzan los preparativos para que el nuevo papa suba al balcón principal que está allí en la Basílica de San Pedro y se presente ante el mundo. En este momento lo estarán vistiendo, se estará preparando. Es probable. Ojo, porque se ha dado, y muchas veces en los cónclaves vaticanos, que hay 4 o 5 candidatos centrales. Sí. Y que van a una elección y ninguno sale. O se descartan 2 o 3 y quedan 2. Y que van a otra elección y no se ponen de acuerdo. Y que van a otra elección y no se ponen de acuerdo. Y aparece uno que no estaba en los planes de nadie, y empieza a unar voluntades. Claro. Es el famoso tapado. Atención, todavía no hablemos de Parolin ni de Tagle. Habrá que esperar, Habrá que esperar. ¿Son los candidatos favoritos? Sí, lo son. Sí, ahí, mira. Ese es el balcón. Bueno, si surge desde el balcón el Habemus Papam y dicen Tagle o dicen Parolin, bueno, era lo esperable. Exactamente. Miren, la confirmación no solo se ha dado a través de la Fumata Blanca, sino también, por ejemplo, Vatican News, que es el medio responsable de comunicar todo lo que sucede allí en el seno del Vaticano, dice: Habemus Papam, en el segundo día del cónclave de este año 2025, este jueves 8 de mayo, a las 18:07 de Roma, la Fumata Blanca desde la chimenea de la Capilla Sixtina anuncia al mundo que ha sido elegido el sucesor número 267 de Pedro. Vamos a vivir nuevamente este momento emocionante para cualquier religión, porque los líderes espirituales trascienden cualquier mirada, por supuesto. Mirá, en ese momento, con las gaviotas que tanto amaba Francisco, fueron sigue la fumata, testigos, testigos principales de lo que fue esta imagen que recorre el mundo. Las gaviotas, el humo blanco y Roma, que festeja lo que es una decisión que va a trascender los próximos años los destinos de millones de católicos, sobre todo teniendo en cuenta si se va a continuar con el legado de Francisco, si el dogma va a tener algún tipo de modificaciones, si habrá una mayor apertura ante las diferencias, si la Iglesia Católica se adapta a los tiempos, si logra poder otra vez abrir sus brazos para que millones de personas que se fueron hacia otras religiones puedan regresar. Los desafíos, si pueden ampliar la mirada hacia situaciones realmente dramáticas que le ha tocado vivir a la Iglesia y a tantos fieles en situaciones de abuso sexual y demás, logran revertirse hacia un mayor sinceramiento y no ocultar, como se ocultó durante décadas, los abusos y situaciones tremendas. Bueno, Francisco en eso llegó un momento donde empezó a blanquear situaciones y a no perdonar, o sí perdonar, pero dejar en evidencia que lo que estaba mal, ¿no? Y lo que no se podía volver a suceder, no podía volver a suceder. Ahora, cambios en el dogma
Habrá que ver si se alcanzan. Es muy difícil modificar situaciones de una iglesia que tiene más de 2000 años, aferrado a situaciones muy estrictas. Desde lo discursivo, Francisco fue revolucionario. Habrá que ver si el próximo Papa también permite un crecimiento de lo que quedó inconcluso por parte de Francisco. ¿Hubo apertura hacia las mujeres? Sí, hubo apertura hacia las mujeres. ¿Hubo aperturas hacia lo que es el aborto y la participación en los ritos, los divorcios y la participación en los ritos? Sí los hubo. Ahora, ¿en el dogma hubo cambios? No. Vamos a ver quién es el próximo Papa en instantes nada más. La imagen que estamos viendo en este momento es de la Basílica de San Pedro, por ese balcón en donde proclamaron a Francisco hace 12 años atrás. Hoy vamos a proclamar, hoy van a proclamar al nuevo Nosotros Papa. vamos a acompañar. Nosotros vamos a acompañar, como lo estamos haciendo desde la pantalla de la televisión pública, con la gratitud de dar una noticia como esta que impacta al mundo entero. ¿Qué está Escuchen. pasando? Mira. ¡Apa! Empieza a tomar color de a poquito, Nos vamos entusiasmando. Ahí entra supongo que debe ser la banda musical del Vaticano, la Guardia Suiza. La Guardia Suiza, milenaria y siempre presente allí. Exactamente. Porque estamos a minutos, evidentemente, de la proclamación. El entierro de Francisco y lo que fue su despedida fue impactante. Yo tuve la suerte de ser testigo preferencial de eso y la verdad, la obra de un papa lamentablemente se ve en su muerte, ¿no? Sí. Lo que en vida permitió generar Francisco se vio en su despedida. Como pocas veces un papa fue despedido, un papa querido, un papa bueno, un papa reformista en muchos aspectos, que se abrió a la paz, al diálogo, un papa diplomático, un papa político. Por eso es tan difícil la sucesión, lo que sigue. Lo que sigue es continuismo, lo que sigue es un retorno a lo tradicional, lo que sigue es un papado de transición y una mirada entre un extremo y el otro. La convivencia del Papa que siga deberá ser de diplomacia extrema. Hay mucho por resolver, desde cuestiones económicas hasta situaciones de paz en el mundo, donde Francisco elevó mucho la vara y el que siga tendrá que estar a la misma altura. Variables que seguro se pusieron en la mesa en estos días de cónclave. Tan solo 2 días de cónclave, tan solo 4 votaciones, 3 votaciones. En la tercera votación, los purpurados ya llegaron a un acuerdo, es decir, que claramente había tendencias para poder elegir al nuevo Papa. A ver, quizás fue muy fácil la elección y se guardaron las formas. Es decir, quizás el mismo día de ayer ya sabían quién iba a ser el nuevo Papa, pero se guardaron las formas. Porque tan rápido, se espera que haya una discusión mayor. Es que en las propias votaciones también se van delineando los preferidos, es una especulación. En las primeras 2 votaciones probablemente ya había alguna disputa, alguna dupla, y luego los propios purpurados van tomando posiciones allí adentro como para poder dar esta elección. Miren esta imagen, llega la Guardia Suiza, prolijísimos. Allí se están ya ubicando en la Plaza San Pedro, que está repleta, gente con banderas, gente cantando, hay una banda. La alegría se ve. Sí, sin duda. Nosotros la podemos ver aquí en las imágenes que llegan en vivo y en directo desde el Vaticano. No hay que engañarse, el Vaticano es un eje de poder de los más importantes del planeta, porque tiene poder no solamente sobre la espiritualidad y la fe de 1.300 millones de personas, con lo que eso significa, también un poder económico, poder político. Es una mirada y una opinión que no trasciende, tiene la capacidad de interceder, de ayudar a lograr la paz, de acercar a los pueblos. O sea, es un poder muy importante. El cónclave, no hay que engañarse, no comenzó ayer. El cónclave comenzó con el cuerpo de Francisco todavía en su despedida, todavía en la Basílica de San Pedro. Desde ese momento los cardenales ya empezaron a trabajar en la sucesión. ¿Por qué? Porque la Iglesia es mucho mayor y más importante que cualquier nombre, que cualquier figura, por más carismática que sea. Y ahí entra en juego otro de los puntos que deberá tener, o otro de los puntos que debieron discutir
quienes llevan adelante los destinos de la Iglesia. ¿Quieren otra vez un papa carismático, un papa cercano a la gente, un papa que se toque, que se lo pueda tocar, que se le pueda acercar, o quieren un papa más alejado, como fue Ratzinger? Habrá que ver. Atentos porque aparentemente en instantes podría suceder la proclamación. Es decir, que podría llegar el nuevo papa a presentarse ante el mundo. Es un cardenal el que lo nombrará, el que tendrá el honor de decir quién es el próximo papa y cómo se va a llamar. Miren la gente cómo saluda, repetimos, con banderas de todo el mundo, expectantes para lo que será este momento. Ustedes saben, eran 133 los que podían votar, los papables, si bien lo fueron todos, había algunos con más condiciones que otros. Tengamos en cuenta la formación y las características, más allá del lineamiento político que va a tener la Iglesia por los próximos años. Un papa tiene que ser una persona con muchísima formación en filosofía, en teología, tiene que saber hablar varios idiomas, latín. La elección incluye muchísimas variables que habrán sido estudiadas desde el momento en que Francisco partió, pero aún con mucho más énfasis y con diálogo entre los purpurados en el seno de la Capilla Sixtina estos días. Que si bien todos podemos decir o tratar de adivinar quiénes podrían ser los nuevos papas, el misterio ha sabido mantenerse intacto porque cada uno de los cardenales ha jurado secreto en este proceso. Si se llama Gregorius el próximo papa, si se llama Gregorius el próximo papa, el nuevo papa es Parolin, porque él ya ha anticipado que se llamaría así. Se llamaría así. Atención, porque si no estaríamos hablando de un número cantado, si es Parolin o si es algunos de los otros nombres que están dando vueltas. Pero él, atención, él ya dijo que, y en estas cosas, viste, hay que creer un poquito en lo que ha sucedido y en algunos síntomas. Si hablamos de Parolin, estamos hablando de un hombre que va a seguir muy de cerca el mandato que deja ausente de alguna manera Francisco con su fallecimiento. Muy cercano, el hombre de confianza, quien entendía mejor que muchos a dónde quería. Pero bueno, Papa muerto, viva el Papa, ¿no? Es un poco difícil pensar que porque los haya elegido Francisco, porque los haya ungido cardenales, van a hacer lo que Francisco hizo en vida. Desde ya. Miren, el proceso de proclamación, que es el proceso que estamos dando inicio en este momento, involucra varias etapas. Por ejemplo, el de la vestimenta y el de preparar al nuevo papa. ¿Aceptará este nuevo papa usar los zapatos rojos, por ejemplo? Algo que Francisco se negó a tan solo minutos de haber sido elegido en el seno de la Capilla Sixtina. Bueno, según quien sea, Claro que sí. Miren, hay una ceremonia previa que se llama ceremonia de confirmación-aceptación, que es cuando el cardenal decano, es decir, el cardenal de mayor antigüedad, pregunta al elegido si acepta el cargo de sumo pontífice y allí mismo le pregunta qué nombre desea tomar. Todos sabemos que los cardenales tienen obviamente sus nombres, pero que en el momento de la aceptación y presentación al mundo eligen un nombre pontificio. En el caso de Jorge Bergoglio era Francisco. Exactamente. Bueno, en el caso, el único que trascendió, que el nombre de los candidatos favoritos, que reiteramos, más allá de Tagle, más allá de Parolin, ahora en estas últimas horas el cardenal de Estados Unidos, que ha tenido un sacerdocio muy importante en Latinoamérica, en Perú, durante también 12, 13 años, creo, si no me equivoco, que ha aparecido también como uno de los candidatos. Sería toda una rareza que un indonesio sea papa o que un norteamericano sea papa, sobre todo y sería una novedad, lamentablemente la Iglesia norteamericana tiene una deuda muy importante en materia, no todos, obviamente, un grupo muy importante con lo que son abusos sexuales. Es un escándalo para la Iglesia lo que sucedió durante algunas décadas en territorio norteamericano, y ha exigido el perdón del Papa Francisco, entre otros. Vuelvo al proceso que está teniendo lugar en este momento, es decir, el proceso
previo a la proclamación. Para tener en cuenta, en cuanto el cardenal responde a la pregunta de si desea aceptar o no el cargo de papa, ya se convierte en papa. Incluso antes de ser proclamado en el balcón ante el mundo, él ya es el papa. Y miren, una vez que es nombrado, llega a lo que se denomina el cuarto de las lágrimas. En ese cuarto de las lágrimas es donde van a empezar a vestir a este nuevo papa. Es un cuarto contiguo a la Capilla Sixtina y allí eligen su sotana blanca, entre varias tallas, imagínense, ya preparadas previamente, y allí también se le ponen el resto de las capas y de los atributos visibles que lo convierten en papa. Es un momento, imagínense, tremendamente emocional e íntimo que se está teniendo en este momento allí adentro antes de que salga a presentarse al mundo, a que tenga el anuncio oficial y su salida al balcón. Mientras el nuevo papa se prepara, el cardenal protodiácono, como recién lo decíamos, el de mayor rango o de mayor antigüedad, es el primero en dirigirse al balcón. Él entra primero al balcón central de la Basílica de San Pedro y cuando todo está listo, proclama la famosa fórmula Anuntio Vobis Gaudium Magnum Habemus Papam. Y ahí da el nombre primero del cardenal que fue elegido y luego el nombre que eligió para su sacerdocio. Esto en latín, perdónale, esto en latín significa: os anuncio una gran alegría, tenemos papa. Tenemos papa.